ha sido intervenido por el Señor. Una operación tremenda, Dios preparó todo, nos dimos cuenta que los detalles de este hecho estuvo el Señor dirigiendo todo. Y hoy ya está con sus ojos renovados y gracias a Dios, Él es uno de nuestros colaboradores que amamos mucho. Dios te bendiga, Fernando. Vamos a orar después del mensaje por Susana. Me contaba ella que es la esposa de Fernando, para los que no la conocen, que el diagnóstico médico respecto a alguna enfermedad que la ataca interiormente no es el de los mejores. Sin embargo, yo creo que Dios tiene otro diagnóstico. Y el diagnóstico de Dios es milagro. ¿Cuántos lo creen? Nuestro hermano Marco ya fue dado de alta, ya está en su casa, y ahí lo están cuidando. Mi querido hermano Marco, lo queremos mucho. Otro milagro precioso que hubo ahí. Los detalles ya la mayoría los conocen, ya se contaron, pero en síntesis puedo decir que es un milagro extraordinario. Tengo la alegría también de ver aquí una querida amiga, me sorprendió hoy día María Elena, cuando venía llegando. María, disculpa, es que son mellizas, entonces María Edith, más conocida por Yoyo, ¿no es cierto? La conocemos por Yoyo. Y María Elena también ha venido aquí, la mamá de Josías, de dos chiquillos más. Y estoy muy contento de verla, también, pero con un sentimiento especial le manifiesto mi amor a Ricardo Díaz, que está con nosotros hoy allí, llegó del sur, su mamita partió, se fue a la presencia de Dios a los 92 años, 92 me decía él que tenía, y bueno, la mía partió a los 87. Igualmente fue longeva la hermana Dorama, esposa de pastor, un gran siervo de Dios, y ella en el último tiempo estaba padeciendo de Alzheimer, y reconocemos con esto que descansó en el Señor. El libro de Apocalipsis usa ese término, dice que los que parten ya con esta edad, ¿no es cierto?, descansan en el Señor, más sus obras continúan. Eso dice la Escritura. Y también tengo mucha alegría de ver aquí al el hermano de la hermana Marisol. Yo me he alegrado de verlo a él, que está renovando su fe. En fin, hay un ambiente bien bonito aquí. Varios faltan, parece que no son como somos los que crecimos en el sur de Chile. Buenos para la lluvia, para el frío y todo eso. Esa poesía de Gabriela Mistral a mí me hacía llorar cuando mis hijos la traían como tarea a la casa, cuando eran más niños, ¿no? Piececitos de niños azulosos de frío. ¿Quién no sabe ese poema de Gabriela Mistral? En realidad lo que ella escribió en ese poema era una expresión vívida en la historia del Chile pobre. Chile, hermanos, 50 años atrás era un país, pero pobre, pobre, pobre. Lo que vivimos ahora teniendo un vehículo, una casa propia y otros bienestares en esos años no se veían. Yo crecí sabiendo lo que era caminar en el hielo, en la escarcha, con los pies del calzo. Lo digo como un testimonio, sí, para también recordar de dónde venimos. Azotaba la pobreza Chile. El zapato de plástico que te compraban una vez al año, se le hacía el huequito en la parte de abajo de la suela. Hoy día nuestros muchachos no crecen así, lo tienen todo. Dios nos ha bendecido como país. Por eso muchos se quieren venir a Chile. Pero por eso a mí me emocionaba cuando venía ese trabajo de aprenderse de memoria el poema o la oda de Gabriela Mistral, piececitos de niños azulosos de frío. Yo le digo a los hermanos, nunca a mí me quiten ser sencillo. Yo soy una persona de casa, lavo la loza, plancho mi ropa,
Hoy día tempranito a las 6 estaba de pie ya lavando ropa. Le hago la cama a mi esposa todos los días. Casi todos los días, algún día no puedo, algún día no puedo. No, no me quiten eso. Una vez yo estaba siendo director nacional del proyecto internacional, nunca lo olvido, fui contratado, el sueldo más grande que tuve, norteamericano. Dios me ha usado, Dios me ha bendecido con cargos importantes. Lo digo con ese testimonio sencillo, de ser sencillo, de ser cercano a los hermanos, como alguien dijo por ahí, esta metáfora, tener olor a ovejas. Entonces me gusta hacer así. Una vez, cuento esta anécdota, cuando fui elegido por la Asociación Billy Graham, director nacional del proyecto Mi Esperanza en Chile, tremendo, fue por televisión, todo, gastos millonarios, todo. Y ahí nos servimos algo y yo partí rápidamente para lavar mi platito y mi taza, mi tazón. Después de un café, una cosita rica que nos servimos. Y un hermano me dijo, pastor, usted no haga eso. Usted es director, váyase para allá, déjelo que lo haga otra persona. Déjame que sea así, hermano, le dije. Sencillo. Y yo le digo a los hermanos del centro varonil aquí, no me quiten eso de ser así, por favor. Quiero seguir tomando mate, quiero seguir teniendo esa vida familiar linda, bonita. Con la misa llevamos 40 años de matrimonio, 4 hijos, tenemos un hogar feliz. Miren, hermanos, qué lindo es eso, para contar como testimonio. Amén, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? Amén. Amén. Y entonces, hermanos, volviendo a este asunto, yo quiero manifestar mi alegría, mi gozo por ver cómo Dios está haciendo milagros. Esa canción que cantamos hoy día, Soy Sano, en realidad yo la quise. Yo quise que se cante esa canción, porque están habiendo milagros aquí muy bonitos. Dios está sanando. Y le dije a Susana, hoy día tú te vas a ir sana. Amén, hermano. Muy bien. Voy a tocar varios versículos bíblicos, así que no voy a leer ninguno en particular. Voy a abrir aquí mi Biblia, la voy a dejar acá. Y como voy a usar varios textos, no quiero leer uno en particular. Porque fíjese que estaba pensando en esto en estos días. De la promesa de Dios a su concreción. Hay personas aquí, que estoy seguro, llevan una promesa de Dios de mucho tiempo. Un mes, varios meses, algunos años, llevan una promesa que Dios les hizo. Y todavía no se les cumple. Todavía no llega esa promesa a una concreción. Entonces pensaba en eso en estos días. Y venía palabra tras palabra de la Biblia confortando mi corazón en cuanto a esto. Aún yo llevo promesas de parte del Señor, palabras de parte del Señor, que todavía no se han concretado. Así es que, hermano, hermana, aliéntate en tu corazón porque hay una palabra para ti. Ahora, hay una palabra para ti ahora. Recíbela. Escuchaba durante la semana, hace poquito, 3 días, hoy día volví a escuchar el testimonio porque quise dejarlo insertado ahí en mi grabación del celular. Un judío, los judíos en general rechazan que Jesús sea el Cristo, la gran mayoría. Hay sí bastantes judíos que son mesiánicos, que han creído en Jesús como el Cristo, como el ungido de Jehová, que según la esperanza mesiánica, desde el Antiguo Testamento los israelitas esperaron y la mayoría la sigue esperando. Y este judío que vive en Georgia, Estados Unidos, pero que creció en Nueva York, fue criado así como judío total. Todos los fines de semana tenía que ir al
el sabbat, tenía que participar de la sinagoga, recibió toda la cultura rabínica para crecer como judío ortodoxo así, fuerte. Pero en algún momento de su vida este hombre joven, que en la actualidad tiene 64, ya no es joven. Pero cuando tuvo esta experiencia, era un hombre todavía joven, recién estaba casado. Fíjate que esta persona se empezó a sentir como lo que contaba Joel, vacío. La mayoría de la gente sin Cristo vive un vacío existencial. Ellos dicen, necesito algo, pero no sé qué es. Tienen dinero, trabajo, amistades, familia, pero acá adentro hay un vacío que con el dinero, con nada pueden llenar. El sexo no lo llena, el vicio del cigarro, del alcohol y otros tantos vicios que hay, no llenan ese vacío. Y este judío se sintió tan vacío que empezó a experimentar en las religiones orientales. Y se dio a las artes marciales. Y él dice, las artes marciales finalmente son como una religión. Cuenta en su testimonio. Porque te enseñan a meditar, te enseñan a controlar tu mente y otras cosas más. Pero nada llenaba su corazón. Se casó, organizó su luna de miel y un maestro de las artes marciales le dijo, ¿por qué no vas a Israel de luna de miel? Y él no tenía muchas ganas, aunque era judío, de ir a Israel. De todas maneras, preparó 2 semanas en Grecia para tener unas 2 semanas con su recién esposa para pasar junto al mar. Fue unos días a Israel y en esos días sentí el vacío, pero tuvo una inquietud un día. Por ahí se hablaba que había un monte especial que estaba hacia el norte del lugar donde estaba en Israel. Y le dijo a su esposa, tengo ganas de ir a ese monte, no sé por qué, pero hablan tanto de ese monte que quiero ir a ver. Muchos turistas van a ir. ¿Saben cuál monte? El monte donde Jesucristo se transfiguró delante de sus apóstoles. Y él fue, y dice que cuando llegó a ese monte, sintió como que le tiraron así como un anzuelo que atrapó su corazón y lo tiraba y lo atraía. De pronto dice que vio una imagen, tuvo un trance, y vio una imagen que venía del monte, una especie de gloria que venía del monte. Y de en medio de esa gloria apareció un personaje cuyo rostro refulgía como el sol. Sus vestimentas eran más blancas que la luz, dice él. Y vino y le habló. Era Jesús. ¿Y sabe lo que le dijo? Estas simples pero profundas 2 palabras. Le dijo, te amo. En el momento en que este hombre cuenta su experiencia, se pone a llorar y no puede pararlo en cuanto al llanto. Llora. Él dice en su testimonio que la gloria de Jesús lo abrazó tanto, pero además quitó todo lo malo que había dentro de él. Él dice, toda esa basura oriental, todas esas religiones, todo lo que yo había recibido, todos mis pecados, todo lo sacó en un instante y me sentí tan puro, tan limpio. Fui abrazado con su amor. Hoy día es un cristiano comprometido. Su esposa también experimentó el poder y fue transformada. Regresaron de la luna de miel hechos nuevas criaturas. Ese es el amor de Dios. Ese es el poder de Dios. Mi hermana, mi hermano, ¿qué te dice hoy Jesús a ti? Ya que has venido a este culto. ¿Qué palabra de Jesús hay para ti? Las mismas palabras. Te amo. Te amo. El Señor te ama a ti. A lo mejor tú sabes que la Biblia dice que tú eres la niña de sus ojos, ya que Fernando fue operado de los ojos.
La niña, según los especialistas, los oftalmólogos lo aclaran también, es la parte más sensible del ojo humano. Tú eres la niña de los ojos del Señor. La Biblia dice que tu embrión, cuando tú eras embrión, hermano, en el vientre de tu madre, ahí los ojos del Señor te vieron. La Biblia dice que con amor eterno Él te ha amado. Con cuerdas de amor Él te atrajo. Y te prolongó su misericordia. A lo mejor tú me preguntarás, ¿cómo será esta semana, pastor? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes algún problema? Y tú me preguntarás, pastor, ¿cómo será esta semana? ¿Te puedo responder algo? Y también me respondo a mí mismo, esta semana será buena para nosotros. ¿Cuántos lo creen eso? Porque Él te ama. Porque Él nos ama. En algunos círculos quieren empujarnos a predicar duro. Ustedes se dan cuenta que poco yo predico duro. Ustedes se dan cuenta que poco yo reprendo. Y le voy a decir por qué. Porque los miro a ustedes y son cristianos fieles. Son cristianos que aman al Señor. ¿Cómo? Yo me voy a dar a garrotearlos, como decimos en el sur, a darles duro con la palabra, si ustedes son fieles. Le dijo un pastor un día riendo, ¿sabe cuándo hay mayores mensajes de represión en la iglesia? En los cultos de los martes y los jueves. Y se reía él porque justamente vienen los mejores cristianos los martes y los jueves. Los que son irregulares, son inconstantes, son medios carnales, no vienen nunca los martes y los jueves. Sin embargo, el que predica le da más duro y reprende más a los que vienen los martes y los jueves. Y se reía el pobre pastor y le encontré toda la razón. Ahora, si yo viera de repente que la iglesia se está deslizando, se está descarriando, se está apartando del camino del Señor, claro que sí. La Biblia dice reprende, exhorta. Y también dice la Biblia que la palabra profética edifica, consuela y exhorta. Y a mí me gusta edificarlos, hermanos, consolarlos, hermanos. ¿Cuántos están felices aquí de seguir en el camino del Señor? Les bendigo porque lo están haciendo con fidelidad. Jesús dijo cuando llegó donde estaban sus discípulos, pasa ustedes. Jesús cuando se le apareció a Pablo le dijo, ten ánimo, Pablo. La Biblia dice, no temas ni desmayes, porque estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos lo creen? Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando yo veo, por ejemplo, a mi hermano Daniel, mi hermanito Daniel Seguiel, que fiel es mi hermano, es un hermano que tiene un sentimiento de Dios en su corazón, le gusta leer su WhatsApp. Y cuando yo lo veo a él, digo, hermano Daniel, Dios siempre te va a sustentar. Dios siempre te va a fortalecer con la diestra de su justicia. ¿Ustedes lo pueden creer o no? Por eso que me gusta tanto la experiencia de Abraham, hermano. Me gusta la experiencia de Abraham. Porque yo mismo estoy esperando especialmente una cosa muy importante que se cumpla. Años atrás Dios me dio esa palabra, me la dio de madrugada, después de 3 días de ayuno se cumplió el 90%, pero queda el 10% que es el más importante de la visión. Y todavía no se ha concretado. Y lo sigo esperando. Y estoy seguro que hay aquí hermanos y hermanas que en algún momento Dios le dio una palabra. Le dijo, eso voy a hacer contigo. De esta manera te voy a bendecir y te voy a levantar. Y todavía no. ¿Qué respuesta puede dar un teórico a ese problema? Pero cuando tú entregas palabra profética, porque la Biblia es palabra profética, Dios se aplica a hablar a tu corazón y darte a lo que tú necesitas. Lo dice la Biblia. Y por eso me gusta la experiencia de Abraham.
Fíjate que un día en la noche Dios le habló a Abraham y le dijo, mira Abraham, para el cielo estaba estrellado como es el norte de Chile, se veían millones de estrellas. Y le dijo Dios a Abraham, cuenta las estrellas. Y yo pienso que Abraham comenzó, una, dos, no pudo contarla. Nadie puede contarla porque son tantas. Así será tu descendencia. Pero ¿cómo me dices esto, Dios, si el que me va a heredar va a ser mi criado, nacido en casa? Dios le dijo esa promesa y la Biblia dice que Abraham creyó y no tenía hijo. Hermana, hermano, pasaron 25 años. Cuando Abraham recibió esa promesa de Dios tenía 75 y ahora tenía 100. Viejo, casi decrépito. ¿Sabe lo que significa decrépito? Disculpe, busqué estos términos. Significa viejo chocho. Como esos viejitos que ya de 100 años ya hablan en latín, ¿no es cierto? Ese es un decrépito. Aquí menos mal que no hay ningún decrépito. Y si lo hubiera, lo abrazaríamos, le amaríamos, viejito lindo, le diríamos. Todos somos iguales en Cristo. Y la señora, ¿cuánto tenía? 90. Ustedes pueden imaginar lo que sintieron Abraham y Sara cuando Dios le dio esa promesa. Oye, viejito, yo me imagino que por las noches, si estaba muy fría la noche, el clima estaba muy helado, se acurrucaban los dos ahí. ¿Te acuerdas la promesa que nos dio el Señor? Que íbamos a tener un hijo. Qué linda promesa. Pero Abraham, ya están pasando los años, no pasa nada. ¿Será cierto esto? Porque se cavila, ¿no? Se titubea en el camino. La palabra que Dios me dio realmente es la palabra de Dios para mí, y conversaban. ¿Sabe cómo le llama a eso la Biblia? Romanos 4. Esperanza contra esperanza. Tú te mueves con una esperanza, esperas algo grande que Dios te ha prometido, pero habrá una contraesperanza. Lo escribió también el apóstol Pablo, Romanos capítulo 4. Ahora, ¿cuál era la esperanza? La esperanza era que Dios les prometió un hijo del vientre de Sara. Esta mujer que toda la vida había sido estéril y engendrado por Abraham, este hombre que ahora tenía 100 años. ¿Cuál era la esperanza? Esa, un hijo, un hijito lindo que Dios le iba a dar, iban a regalonear con él. ¿Cuál era la contraesperanza? Y Abraham, oye viejito, tengo 90 ya, soy una viejita, ha pasado el tiempo y nada que venga el hijo. Para Abraham, ¿cuál era la contraesperanza? Soy viejo ya. Ya pasó ese tiempo en donde era viril sexualmente. Ya no tengo capacidad para engendrar. Sí, hermanos, eso es lo que dice la Biblia, con otras palabras. Inclusive la Biblia va más allá. Abraham consideraba que su cuerpo ya estaba muerto. Muerto sexualmente. Ese es el término que usa la Biblia. Contraesperanza, contra. ¿Y cuántos de ustedes, hermanitos, hermanitas queridos, qué lindos que son, que me alegra verlos aquí en la casa del Señor? Tienen una palabra de Dios, tienen una promesa del Señor. Ha pasado largo tiempo y está la contraesperanza. Cada vez me siento más mal, cada vez me siento más débil, cada vez el problema se hace más fuerte, la situación más difícil, la contraesperanza que va contra tu esperanza. Por eso me gusta este testimonio de la vida de Abraham. Pero un día llega el momento en cuando Dios dice, llegó el momento. ¿Ustedes han leído la Biblia cuando dice que todo tiene su tiempo? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, a ver si me responden. ¿Ustedes pueden meterse en el tiempo de Dios? ¿Ustedes pueden obligar a Dios que se salga de sus planes? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora,
todo. La Biblia lo dice. Pero una cosa es cierta, mi Dios, nuestro Dios, hermanas y hermanos, nunca va a dejar de cumplir su palabra. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea su nombre. Nunca va a dejar de cumplir su promesa. Abraham dijo que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bendito su glorioso nombre. Y un día sucedió. Un día. ¿Cómo sería ese día? Bueno, el día era soleado, había mucho calor. Por ahí estaba en sus quehaceres, en su carpa, porque usaban tiendas en ese tiempo, Sara. Yo me imagino que andaba moviéndose, a lo mejor con la escoba, barriendo una esquinita por ahí, mirando algunas cosas, colocando un mueble aquí, otro por allá, arreglando su casa, su carpa. ¿Y Abraham qué hacía? Abraham estaba fuera de su carpa, debajo de un encinar, el encinar de Mamre. Mamre era dueño de esa tierra. Y ahí estaba Abraham, seguramente en una silla, sentado, capeando el calor del tórrido verano, y estaba ahí bajo esa sombra. ¿Qué pensaría Abraham? 100 años ya. Parece que esto nunca se va a cumplir. Esperanza contra esperanza. Cuando de repente a lo lejos ve que vienen 3 varones. ¿Se ven especiales esos varones? ¿Quiénes serán? Se acercaron directamente a él. Y cuando miró a uno de ellos, Abraham se dio cuenta de inmediato, era el propio Señor. Una cristofanía, una teofanía, el propio Señor, en forma corporal como de ángel. Y venía escoltado por 2 ángeles más. Y Abraham se dio cuenta de eso. Y entonces le dijo, se pueden quedar, pueden compartir una comida conmigo, un asadito. Y le pidió al criado que vaya a preparar un ternero. Y su esposa Sara que prepare unas tortillas debajo del rescoldo. Queso, mantequilla, leche, todo eso. Y el Señor dijo, sí, prepara. Vamos a comer contigo. La fiesta era linda. Había una cosa extraordinaria que tenía que saber Sara y tenía que saber Abraham, que había llegado la hora, el momento del cumplimiento de la promesa. Y le dijo al Señor Abraham, dentro de poco tu esposa quedará embarazada. Ha llegado la hora del hijo, ha llegado la hora de lo que te prometí. Sara se rió en su carpa. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Hermano, hermana, la palabra difícil no está en el diccionario celestial. La palabra imposible no se encuentra en el cielo, es cuestión nuestra. Para Dios todo es posible. Amén, hermanos. Sigue creyendo, hermana, sigue creyendo, hermano, sigue siendo fiel, no te tires al suelo, Dios está contigo, en nuestro Dios hay esperanza, alabado su nombre, bendito el Señor, me gozo en su presencia, no me afecta el frío, no me afecta el calor, nada cuestión de la mente, del cuerpo que me quiera afectar. Digo, no, yo me muevo en esperanza, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran, y punto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La Biblia lo dice. Pero ¿sabes una cosa? Lo que tienes que hacer mientras todavía no se cumple la promesa, ora. Ora, siempre ora. Aunque no tengas ganas de orar, ora, ora. No dejes de orar, porque la promesa en cualquier momento se va a cumplir. En cualquier momento se va a cumplir. Sennacherib con su ejército asirio tenía rodeado a Judá, Ezequías, y Ezequías, desesperado el rey porque no podían contra un imperio, mandó a pedirle a Isaías que ore. Isaías recibió palabra del Señor en la oración, se le envió a decir al rey. El rey se consoló y el Señor mandó un solo ángel que mató a 185,000 soldados asirios. En un instante Dios lo terminó. ¿Qué te quiero decir, hermana y hermano? Que mientras tú oras en tu aflicción, en la promesa que Dios te ha dado, mientras tú oras, no dejas de orar. En cualquier momento hay un movimiento celestial que tú no ves. Hay un movimiento en lo invisible que tú no ves y el Señor te va a responder. Te lo aseguro, porque es bíblico. Otro ejemplo,
Daniel, cuando se cumplieron los 70 años de la cautividad en Babilonia, él comprobó que eran 70 años, como lo había dicho el profeta Jeremías. ¿Qué hizo Daniel? Se puso a orar y a ayunar. 21 días pasó así. A los 21 días vino un ángel enviado por Dios. Cuando tú oras hay un movimiento. Hay un movimiento en lo invisible. Tú no sientes nada. Estás desganado. Estás molesto inclusive porque no tienes alegría en tu oración. Tu oración es desabrida. Pero oras, sigues orando, sigues clamando aunque te cueste. En esos momentos hay un movimiento en lo celeste que tú no ves. 21 días. Y vino un ángel. Y el ángel le dijo a Daniel: muy amado eres de Dios. Daniel, desde que dispusiste tu corazón, o sea, el primer día, 3 semanas atrás, Dios recibió tu oración. Pero el príncipe de Persia, un poderoso demonio, se opuso ahí arriba y no me dejaba pasar para entregarte el mensaje. Oiga, cuánto poder tiene el diablo. Por eso tú tienes que orar, aunque estés cansado, aunque no tengas ganas. En algún momento Dios se va a manifestar a tu vida. Otro caso, el caso de Cornelio. ¿Cuánto tiempo Cornelio oraba, ayunaba, daba ofrendas? Y un día se le apareció un ángel. Siempre cuando oramos yo sé que hay un movimiento en lo invisible. Herodes tomó preso a Pedro y lo metió en la cárcel y dijo: así como maté ayer a Jacobo, lo voy a matar a Pedro, porque esto les gusta a los enemigos del cristianismo. Como los enemigos del cristianismo se alegraron cuando el principal líder de la iglesia, Jacobo, fue muerto por Herodes, y ahora tomó preso a Pedro, lo voy a alegrar más todavía al enemigo de los cristianos. Y la Biblia dice, Hechos 12:5, que cuando Pedro fue puesto en la cárcel, la iglesia comenzó a orar sin cesar, no paró. Hay un movimiento cuando se ora. Muchos hermanos y hermanas dicen: soy malo para orar, pastor, pero no saben lo que se están perdiendo. Sabe que yo no veo nada. Estoy en algún momento preocupado por algo y siento la tensión, me cuesta dormir. Ya, yo sé lo que tengo que hacer. Increíble esto de la oración. Me levanto y oro 1 hora, 2 horas, 3 horas. De repente Dios en lo invisible se manifiesta y me muestra algo. Ustedes escucharon lo que recibí del hermano Marco. Años esperando 1 hora para ser operado del corazón. Años. Y ese día me metí a mi pieza porque tenía ganas de orar. Oré 2 horas, 7 minutos. De 9 a 11, 7 de la mañana. Y en medio de la oración, de pronto, hermanos, tan claro como esa pantalla que estoy mirando ahí, veo al hermano Marcos que se ríe afablemente, se ríe. Y yo le dije al Señor, yo estaba pidiendo por otra cosa en mis 2 horas de oración. Pero le dije al Señor: perdóname, Señor. Mira cómo le dije, así como te digo, le dije al Señor. Así tengo confianza yo con mi Dios. Me ha respondido tantas veces que ya sé lo que es orarle a Él. Y le dije al Señor: Señor, voy a abrir un paréntesis un poquito porque estoy viendo una visión. El hermano Marcos me mira afable, con dulzura, con felicidad. ¿Qué está pasando con el hermano Marcos, Señor? ¿Qué está pasando? Y oré por él. Cuando terminé de orar, abrí mis ojos, 11, 7 minutos de la mañana, 2 horas, 7 minutos había orado, justo en el mismo instante. Pero ¿por qué no me llamaron antes? Me llama la hermana Ana María y estaba el hermano Marco a su lado. Pastor, le queremos contar que acaban de llamar a Marco para que vaya a Pabellón. Llegó la hora de ser operado. ¿Qué sabía yo? Hoy día el hermano Marco está operado. Es un hombre feliz porque está bien ahora. Oiga, ore, porque en el ambiente espiritual, cuando tú oras, hay un movimiento. ¿Por qué un cristiano se va enfriando, una cristiana se va enfriando, se empieza a quedar en la casa y empieza a tener una vida un tanto lejana de la iglesia? ¿Por qué? Por él mismo, por ella misma. Porque no practican esto, porque la mente le dice: no ores.
Porque la mente le dice, estás desganado hoy día. Porque la mente le dice, estás enojado ahora, tuviste un problema con tal persona, mira lo que te causó esa persona, mira la herida que te hizo, mira cómo te ofendió. ¿Qué vas a orar así? Allá la mente, allá el demonio, allá el diablo. Yo obedezco a la palabra y no importa mi estado de ánimo, igual oro, paso horas y de pronto hay un movimiento celestial y Dios interviene. A su nombre gloria, a su nombre alabanza. El poder del evangelio es así, la fe es así, el poder de la oración es así, es real. Nunca ore porque tiene ganas o no tiene, ore nomás, clame nomás. Tremendo esto, hermano. Jesucristo en Getsemaní, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué pedía Jesús? Abba, Padre, papito, papi, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba a punto de ser llevado a la cruz injustamente. Él sabía que la copa era el castigo del hombre que iba a recibir él, que él se iba a hacer pecado a causa del hombre pecador, nuestro sustituto, la expiación, la redención. Si es posible, pase esta copa. No, los golpes no tenía miedo del Señor, aunque sabía que le iban a causar dolor. La lanza, los latigazos, los esputos y todas esas cosas al Señor le iban a causar un dolor, pero el dolor grande del Señor, que nunca había pecado, que por causa nuestra se ha hecho pecado. Esa era la copa amarga. Si es posible, papi, Abba significa papi, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa parte su padre no le respondió. Yo veo que lo único que en la Biblia Dios no le respondió a su amado Hijo Jesús fue esa petición. Porque en el plan eterno estaba que Él tenía que ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él tenía que morir llevando la expiación de nuestros pecados. Él tenía que cumplirse el plan. Y gracias a Dios que en la cruz Cristo dijo, consumado es. El plan fue cumplido. Ahora podemos ser salvos. Podemos tener vida eterna gracias al sacrificio de Cristo. Pero escúchame esto. La Biblia dice que en Getsemaní Dios le envió un ángel al Señor para que lo fortaleciera. Hubo un movimiento igual en lo invisible. Y cuando la iglesia oró por Pedro, Dios envió un ángel y libertó a Pedro de la cárcel. Y Herodes no pudo matarlo. Mi Dios tiene todo poder. ¿Qué te quiero decir? Va a llegar el momento en que Dios va a responder la promesa que te dio. Pero no te canses cuando la contraesperanza está contra ti y los brazos los tienes abajo y ya no puedes más. Nunca se va a cumplir. Eso quiere escuchar el diablo de ti. O la carne que te dice, nunca se va a cumplir. Ya han pasado demasiados años. Se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, hermanos. Sigue creyendo, no te debilites, no te entregues al desgano, al desaliento, no te entregues a la frustración, a la depresión. Levántate y resplandece, porque la luz de Cristo está en tu vida. ¿Cuántos me pueden decir aquí con un amén fuerte que Dios le ama y está con ustedes? Dios nos ama a todos, no se culpen, no se castiguen. Dios nos ama a todos. Amén, hermanos. Pónganse de pie, demos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos y demos gracias al Señor. Eres bueno, Dios. Digno de ser alabado. Oremos un poquito, hermanos, oremos. Suelte su palabra un ratito. Adore a Dios un ratito.